¿Por qué se dice que el poco avance de Rusia en Ucrania demuestra que Rusia no es tan poderosa como se cree? Pero esos mismos dicen que Rusia es un peligro inminente para Europa. ¿En qué quedamos? Bueno, no, estamos exactamente allí. Rusia no es tan poderosa, pero se está haciendo lo más poderosa que puede. Segundo, Rusia no se espera que lance bombas nucleares a lo que considera sus propios territorios. Ucrania es parte de Rusia, es lo que siempre ha afirmado. Ahí está el artículo de 1991 de Putin contándolo, que no me lo invento yo. Putin diciendo que Ucrania no existe, que la nacionalidad ucraniana es un invento, el idioma ucraniano es una patochada y que Ucrania es parte integral de Rusia. Bueno, pero su televisión todo el tiempo está diciendo que quiere lanzar bombas nucleares a Múnich y a Berlín y a Londres y a Madrid y a París y a Roma. Todo el tiempo lo están diciendo desde febrero de 2022. Todo el tiempo ha seguido moviéndose, no con tropas, sino con influencia, con propaganda, con cibertrolls. Se ha estado moviendo en las elecciones de Rumania, en las elecciones de Moldavia, en las elecciones de Georgia y en las elecciones de todo el mundo. Tiene una guerra híbrida puesta contra el Occidente. ¿Cómo que no va a ser un peligro? El hecho de que se le pueda contener es lo que evita que se haga realidad el peligro. Es decir, en la medida en que pierda la guerra en Ucrania, disminuirá el peligro que representa para el resto de Europa. En la medida en que ganara la guerra de Ucrania, olvídate de entrada de los Balcanes, de Moldavia, de Georgia, probablemente de Finlandia. Porque así es. Porque lo han dicho, nadie se lo está inventando. Es el plan, es el proyecto que tienen de la Gran Rusia.